De la modelación de las tablas de proporcionalidad. A continuación, damos la bienvenida al Magíster Segundo Mendoza. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, profesora Ruth, por la presentación. A continuación, proyectaré la videoconferencia que tengo preparado para ustedes. Muy bien. Perfecto. Entonces, como bien lo mencionó la profesora Ruth, en esta cuarta videoconferencia vamos a trabajar o desarrollar un tema que está en boga hoy dentro del ámbito de la didáctica de las matemáticas, concretamente dentro del álgebra, de la didáctica del álgebra, y que lleva por título justamente Desarrollo del razonamiento algebraico elemental a través de la modelización de tablas de proporcionalidad. Justamente es un tema de investigación que se ha realizado desde el 2023, 2024, y que este año inclusive ha culminado, digamos, una parte de esa comunicación de resultados a través incluso de un artículo científico que ya más adelante les haré a conocer, ¿no? Bien, entonces, un poquito para presentarme, quien les habla es docente de la especialidad de Matemática y Física, ¿no? Por la Universidad de Piura, y bueno, tengo más de 10 años en experiencia en enseñanza en la educación básica regular, magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú en la maestría en enseñanza de las matemáticas, también con estudios culminados en maestría en psicopedagogía por la Universidad de Piura. Cuento también pues con la diplomatura en tutoría y orientación familiar, y actualmente trabajo en el Colegio Turicara, aquí en la ciudad de Piura, en la enseñanza de las matemáticas, concretamente en la primaria alta, ¿no? Como le llamamos acá, o sexto grado de primaria, y también un gusto de poder ser parte de la Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática, así como también miembro del IREMPU de la dicha Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú. Entonces, para desarrollar este tema, que es muy interesante dentro de la didáctica del álgebra, empezaré primero abordando un poco cuál es el contexto del estudio del álgebra en cuanto a la didáctica misma y cómo es que se está pensando su abordaje ya de la enseñanza del álgebra, ¿no? Desde los primeros grados, inclusive, de la educación básica regular. Y luego, ¿no? Hablaré un poquito acerca de las problemáticas que se han ido viendo, y a raíz de esas problemáticas es que se han ido surgiendo, ¿no? Diversos estudios, ¿no? Es verdad que la didáctica del álgebra pues ya tiene más de 30 años desarrollando investigaciones, pero justamente hoy voy a presentar un objeto matemático que es muy conocido y que es muy transversal en toda la enseñanza de las matemáticas, que tiene que ver con la proporcionalidad, ¿no? Y concretamente me voy a enfocar en lo que es tablas de proporcionalidad. Pero antes de ello, es importante tener una visión general, ¿no? Cuando nos referimos generalmente al álgebra,
podemos mirarlo, ¿no?, como alguna de estas posturas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir es un álgebra elemental, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera introduce símbolos, ¿no?, que me permite representar ciertas cantidades, y a través de esos símbolos puede establecer pues el manejo de ecuaciones, inecuaciones, ¿no?, trabajar con otras variables, así como también puedo darle una mirada desde el punto de vista del álgebra abstracta, ¿no? Es decir, un estudio algebraico un poco más formal, ¿no? Donde se trabajan pues las estructuras algebraicas o los sistemas algebraicos, y concretamente, por ejemplo, un objeto aquí de estudio es el álgebra lineal, ¿no? A través de los vectores, de las matrices, de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Pero claro, el decir ahora, entonces, esto es el álgebra, ¿no? Esto es lo que tenemos que preparar ahora en la enseñanza, en la educación, ¿no? ¿Cómo es que tiene o guarda su relación en el ámbito educativo, ¿no? Claro, si yo me quedo simplemente con estas acepciones del álgebra, pues podemos decir que entonces dentro de la educación tendría alguna cabida, ¿no? Y es ahí donde justamente surge la siguiente inquietud, ¿no? Entonces, si nos restringimos al significado del álgebra, ¿no?, ante lo mencionado, por ejemplo, aquí, ¿no? Si solo lo restringimos al álgebra desde el punto de vista elemental, desde el punto de vista abstracto, formal, entonces cabe esta pregunta muy interesante. ¿Es viable enseñar el álgebra desde los primeros grados del nivel primario? ¿No? Es una cuestión que a nosotros como docentes también nos debe llevar a esa parte reflexiva, ¿no? Siguiente pregunta que también surge a raíz de esto, ¿no? Si solo nos restringimos el significado del álgebra, ¿no? ¿Por qué entonces existen propuestas de su enseñanza desde edades muy tempranas, ¿no? Entonces, y claro, y es a raíz de eso, ¿no?, que han surgido de esas inquietudes iniciales, que hay comunidades de investigación como el Early Algebra, por ejemplo, que trabaja ya una serie de investigaciones, no de ahora, sino ya de varios años, donde de alguna manera ha demostrado que sí es viable la enseñanza del álgebra desde los primeros grados de la escolaridad de la educación, ¿no? Y además, a nosotros no nos es ajeno porque también dentro de los lineamientos curriculares, que al menos se establecen aquí en el Perú, en el contexto peruano, ya se habla incluso dentro de una de las competencias de la matemática, ¿no?, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? Y justamente esta competencia alude, ¿no?, a un proceso de enseñanza del álgebra. ¿Por qué? Porque nos da a entender que el álgebra puede entenderse también como el corazón de la matemática y es transversal a todas las demás, ¿no?, competencias dentro del área. Es decir, y esto, ¿por qué? Porque no es porque se haya dicho ahora, sino porque justamente, como manifestaba anteriormente, ya hay trabajos sobre la didáctica del álgebra y que ahora mismo, digamos, ya no se puede, digamos, cuestionar porque ya son resultados de hace más de 30 años, que justamente uno de los resultados que nos dan a presentar es que en todo el trabajo de la matemática hay un proceso de generalización, ¿no? Y justamente se convierte ese proceso de generalización en el centro de toda actividad matemática. Y ante ello, pues es posible desarrollar en los estudiantes ese razonamiento algebraico, aún sin hacer uso, por ejemplo, de los símbolos alfanuméricos, ¿no?, o las variables, ¿no?, o los tipos de variables o constantes, ¿no?, sino que es viable desarrollar un razonamiento desde edades muy tempranas, ¿no?, que más adelante con el abordaje de la actividad misma de las tablas de proporcionalidad vamos a evidenciar que sí es posible, ¿no? Y claro, y estos diversos objetos matemáticos pues se movilizan, ¿no?, dentro de las relaciones matemáticas, a través de patrones, ¿no?, o a través también de estructuras aritméticas, y eso también justamente pues es parte de ese centro de la actividad algebraica temprana, ¿no? Entonces, como vemos, sí es viable responder a estas preguntas, ¿no? ¿Es viable enseñar el álgebra de los primeros grados? Sí, sí es viable, ¿no? Y además porque nos tenemos como base, ¿no?, modelos que se han propuesto desde enfoques teóricos, ¿no? Y concretamente en esta presentación
y es importante mencionarlo, me centraré o enmarcaré el estudio dentro de un marco teórico muy trabajado ahora mismo, que es el enfoque ontosemiótico y la instrucción matemáticos, ¿no? O más conocido como el EOS, ¿no? Entonces, todo este trabajo que presentaré se enfocará o se regirá bajo este marco teórico, ¿no? Y este marco teórico justamente nos presenta, como lo mostraré más adelante, pues un modelo, ¿no? Que es el modelo RAE o razonamiento algebraico elemental, que nos va a permitir desarrollar o ver esa evolución de ese razonamiento algebraico en los estudiantes a partir de ciertos objetos matemáticos. Ya hay evidencia de ello, ¿no? Por ejemplo, por tocar un punto muy específico, por ejemplo, cuando se trabaja con patrones, ¿no? Y claro, y los investigadores sostienen que justamente patrones es un campo muy rico donde se puede empezar esa iniciación, ¿no? A esos procesos de generalización, ¿no? Incluso desde los primeros grados, ¿no? Claro, y aquí alguien puede cuestionar y es muy válido, ¿no? Entonces, desde los primeros grados, por ejemplo, ¿cómo puede enseñar esos procesos, ¿no? Evolutivos en un razonamiento algebraico en un estudiante, ¿no? Por ejemplo, de los primeros grados, puede ser pues a partir de patrones, no sé, pues unos collares, ¿no? Para ir viendo cada que cierto tiempo se repite un determinado color, o ubicar el número que le falta a una suma para encontrar, ¿no? el resultado final. Es decir, ir promoviendo diversas actividades, ¿no? Desde edades tempranas, de modo tal que mientras el estudiante evolucione, además del periodo escolar, pues también haya una evolución en el razonamiento algebraico elemental, ¿no? Entonces, desde esa mirada del enfoque ontosemiótico, ¿no? Se plantea la siguiente investigación, ¿no? Que sí es necesario contar con un modelo que contemple justamente la evolución en la actividad algebraica realizada por los estudiantes, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? Justamente para a los estudiantes, ¿no? Cuando trabajamos determinados campos temáticos, ¿no? Desde la didáctica se le conoce como objetos matemáticos, y claro, y la idea también dentro de nuestra propia experiencia es procurar generar esas situaciones de enseñanza que pueden ser incluso de manera contextualizada, ¿no? O inclusive no necesariamente contextualizada, de modo tal que permitan identificar un nivel de razonamiento específico, ¿no? Y justamente cuando generamos esas situaciones de enseñanza, esas situaciones didácticas, pues también se diseñan diversas estrategias, vamos, en el tipo de preguntas, en el tipo de actividad, cómo calibro las preguntas, y más aún si soy de los docentes que aún trabajo con los libros de texto, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser los libros de texto propios del Estado, ¿no? Que proporcione el Ministerio de Educación, o libros que pueden ser de alguna editorial específica. Entonces, inclusive hasta en eso, no, digamos, nos tiene que también cuestionar un poco a nosotros como docentes, estas actividades que están propuestas en estos libros de texto, las situaciones que nos presentan, ¿no? ¿Permiten identificar un cierto nivel de razonamiento? Eso también es parte de una reflexión propia, ¿no? O también podemos decir, las estrategias que yo voy a propiciar con mis estudiantes en estas actividades que proporcionan los libros de texto son apropiadas para que mis estudiantes evolucionen de un nivel inferior de razonamiento algebraico a otro superior. Y claro, y sobre esto se comenta mucho, ¿no? En diversas investigaciones que se hacen. Por ejemplo, hay actividades en los libros de texto que te inducen a plantearlo, ¿no? Usando unas variables específicas, ¿no? Cuando en realidad a veces no necesitas usar ni siquiera una variable para poderla resolver, porque bien se puede trabajar con una operación tan sencilla como una multiplicación o una división. Entonces, ¿valdrá la pena trabajarlas de esa manera? Claro, y los problemas pueden ser muy interesantes, y claro, y ahí una de las, digamos, de las inquietudes del docente es poder tal vez generar que esas situaciones que se nos presentan desde un inicio en los libros de texto, ¿no? Puedan ser incluso modificadas por nosotros de manera tal que podamos diseñar buenas estrategias, ¿no? Haciendo cambios de variables didácticas, por ejemplo,
¿no? Cambiar quizá el tipo de pregunta, de modo tal que podamos contemplar que esas actividades algebraicas sí permitan una evolución de ese razonamiento algebraico en los estudiantes. Y claro, ¿y cómo se entiende entonces la enseñanza del álgebra desde el enfoque ontosemiótico? ¿No? Entonces, pues lo que sostiene es que toda práctica algebraica, ¿no? Siempre se pueden considerar algunos objetos implicados, ¿no? Por ejemplo, el tipo de lenguaje que se va a usar, ¿no? Las propiedades, los conceptos, qué tipo de procedimientos, la tarea misma, ¿no? Bajo qué contextos que se enfoca, ¿no? Y como qué objetos matemáticos responden a estas prácticas algebraicas donde yo puedo trabajar estos objetos implicados, ¿no? Por ejemplo, están las famosas funciones, ¿no? También están, pues, actividades, por ejemplo, de transformaciones geométricas, ¿no? A través de las diversas operaciones con sus propiedades, o inclusive a través de actividades de modelización, ¿no? Que son, de alguna manera, esos problemas de contextos resueltos mediante, por ejemplo, ecuaciones o a través de funciones, ¿no? Inclusive, en nuestras prácticas algebraicas, ¿no? Los estudiantes, de alguna manera, inducen una respuesta, ¿no? Que muchas veces pueden pasar desapercibidas para nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque el estudiante resuelve una actividad o una práctica algebraica determinada, y claro, y él al plantear sus respuestas establece un tipo de procedimiento, establece un tipo de lenguaje, ¿no? Que puede ser incluso un lenguaje natural, un lenguaje también incluso simbólico, cómo es que concibe las propiedades para llegar a la solución de, o bajo qué conceptos tiene la noción de para resolverlo, ¿no? O bajo qué argumentos. Entonces, y muchas veces esas respuestas se pueden perder en el camino si es que no les tomamos quizá ese análisis, a ese trabajo matemático por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, que esas prácticas algebraicas, ¿no? Como se menciona desde investigadores como Godino, Ake, Wilhelmi, ¿no? Que sostienen que esos objetos implicados siempre están en constante movilización, ¿no? Que puede un estudiante pasar de un lenguaje natural a un lenguaje numérico, por ejemplo, ¿no? O que los procedimientos en un momento puedan ser, no sé, pues de lápiz y papel, y que luego, conforme yo calibre la actividad algebraica, pueda pasar, ¿no? Al uso de algún instrumento, por ejemplo, digital, ¿no? O el uso de una hoja de Excel, ¿no? Etcétera. Es decir, esas prácticas algebraicas siempre movilizan estos diversos objetos como se muestran en el gráfico, ¿no? Los tipos de lenguajes, los argumentos, las propiedades, procedimientos, etc. Entonces, el álgebra visto desde ese punto de vista, entonces nos da a entender la viabilidad, ¿no? Que va a tener para que el estudiante pueda desarrollar justamente un razonamiento algebraico propicio. Hay otro punto bien interesante que lo he puesto aquí, ¿no? Como la figura anterior, pero ahora, por ejemplo, en este esquema nos muestra cómo es que esas diversas actividades, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos en horizontal, desde actividades o, digamos, algebraicas o prácticas algebraicas, ¿no? Que pueden ir pensadas desde un aspecto de particularización, ¿no? Hasta un aspecto de generalización. Como se mencionó en un inicio, manifestamos que justamente se había manifestado que el álgebra, ¿no? Está involucrada en toda la enseñanza de la matemática y por lo tanto las competencias que incluso de los lineamientos curriculares, ¿no? Está la competencia de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, pues también se puede ampliar a esas otras competencias, ¿no? Y claro, si yo, por ejemplo, parto desde acciones o actividades matemáticas que vayan desde lo particular a lo general, justamente porque pretende un aspecto muy importante del álgebra que es la generalización, ¿no? Eso se ha comprobado, ¿no? Que justamente uno tiende a la generalización y busca, ¿no? A través justamente de las diversas actividades que uno proponga con los estudiantes. Y así como se avanza, ¿no? De unas situaciones o actividades matemáticas de particularización a la generalización, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso particular, ¿no?
tengo la función, por ejemplo, y igual a 7x más 5, ¿no? Sin embargo, yo sé que pertenece a un tipo de familia de funciones más general, ¿no? Expresadas en estos términos, por ejemplo, ¿no? Y así como se avanza en estos casos específicos, ¿no? De particularización a una generalización, pues también se pretende que se avance en el tipo de lenguaje que se usa, ¿no? Si yo observo, por ejemplo, en la flechita vertical de abajo hacia arriba, puedo observar que hay un inicio, ¿no? De un lenguaje de uso natural, incluso gráficos, ¿no? Y que puede ir evolucionando, ¿no? Hasta llegar a un lenguaje alfanumérico, ¿no? Es decir, donde ya el estudiante hace uso de variables, incluso más complejas, símbolos, ¿no? Pero que también se pretenda ver esa evolución, no solamente a nivel de la particularización y generalización a través de mis actividades o prácticas algebraicas, sino que también me permite evolucionar en el uso del lenguaje. Y claro, y en esa actividad es importante poder empezar pues con situaciones muy sencillas e ir calibrando con actividades de mayor complejidad, de modo tal que el estudiante, cuando se enfrente a estas tareas matemáticas, ¿no? Pueda evidenciarse ese desarrollo de su razonamiento algebraico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esas actividades matemáticas, como lo veremos más adelante, no es que solo el estudiante esté involucrado ahí, ¿no? Sino que también cumple un papel muy importante el docente, ¿no? Por eso es que luego más adelante hablaremos de un trabajo dialógico colaborativo, ¿no? Que es bien interesante porque veremos también qué papel juega el alumno y qué papel también juega el docente. Entonces, ese es un poquito lo que muestra esta imagen de poder ir de actividades de particularización a actividades, digamos, que tiendan a esa generalización. Y la generalización se va viendo también a través de cuestiones muy, digamos, de actividades matemáticas muy sencillas, ¿no? Así como actividades matemáticas de mayor complejidad, ¿no? Y así también se avanza en el tipo de lenguaje que se usa, ¿no? Que puede ser de un natural hasta un tipo de lenguaje alfanumérico. Entonces, ante todo este contexto explicado anteriormente, implica también preguntarse, ¿no? ¿Qué significa razonar algebraicamente? Y claro, y ante eso hay muchas investigaciones como la de Blantum, Caput, Kieran, Godino, Gaita, etcétera, donde a través de las diversas investigaciones que hay sobre el razonamiento algebraico, ¿no? Sostienen que justamente razonar algebraicamente implica que el estudiante, por ejemplo, sea capaz de establecer relaciones entre ciertas cantidades, ¿no? Estudiar los cambios que se producen entre esas cantidades o las magnitudes intervinientes, de modo tal que el estudiante pueda generalizar, probar, ¿no? Modelizar, hacer predicciones, y también tiene que ver con que sea capaz de ir formalizando también los patrones o esas regularidades, ¿no? En la actividad matemática que se le pueda presentar, ¿no? Y así como va evolucionando en lo manifestado anteriormente, ¿no? En establecer esa relación de cantidades, los cambios, de modelizar, probar, pues también va progresando en los usos de los tipos de lenguaje, ¿no? Desde formas simbólicas en las que el estudiante se va a apoyar para resolver justamente las tareas, ¿no? Y esto, como vemos, tiene base de investigación, tiene su sustento, o sea, no es que se lo inventa alguien, ¿no? Sino que ya esto es producto de investigaciones que se han ido dando, ¿no? Unos resultados que nos permiten decir, oye, el estudiante razona algebraicamente porque es capaz de, ¿no? Y claro, y esto no es ajeno a nosotros, porque inclusive dentro de lo que cabe en las competencias mismas, ¿no? Concretamente de la resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, cuando uno lo lee, pues también nos habla un poco de eso, ¿no? Nos habla que el estudiante sea capaz de relacionar cantidades, ¿no? Que el estudiante sea capaz incluso que pueda representar generalidades o formalizar patrones, ¿no? O que pueda hacer uso de expresiones como las ecuaciones, inecuaciones. Es decir, se puede ver y se puede analizar que está muy presente esa tendencia a la generalidad, ¿no? A la generalización, ¿no? Y entonces ese razonar algebraicamente
verlo, analizarlo desde el punto de vista de los lineamientos pedagógicos que nos muestra en el Perú el diseño curricular, en matemática concretamente, lo podemos ver que sí hay una viabilidad y por tanto sí es posible poder mirar ese razonamiento algebraico en los estudiantes, ¿no? A través de esas prácticas matemáticas que como docentes les podemos ir propiciando en ellos en las aulas. Y claro, ante esto también surge pues toda una problemática. ¿Por qué? Porque justamente siempre ha existido ese modelo muy dominante, ¿no? Que se ha venido dando para la enseñanza del álgebra. ¿Por qué? Porque siempre se ha pensado que para tener un mejor dominio del álgebra es muy necesario que los estudiantes desarrollen por separado capacidades, ¿no? Por un lado, aprender la parte simbólica y por otro lado, las operaciones de tipo aritmética, ¿no? Por ejemplo, Ursini, desde el 96 ya se planteaba esas cuestiones, incluso hay investigaciones de años anteriores, ¿no? Pero podemos ver eso, o sea, que a veces hay una concepción de la enseñanza del álgebra que es vista como, ¿no? Que puede hacerla de manera separada del resto de los dominios matemáticos o de las diferentes operaciones, por ejemplo, de tipo aritméticas, ¿no? Y claro, y eso ha sido un modelo muy dominante que no ha permitido muchas veces que el estudiante pueda evolucionar en ese razonamiento algebraico, ¿de acuerdo? Y claro, y muchas veces se ha sostenido en las escuelas que la enseñanza del álgebra se adquiera después de que el estudiante haya adquirido un conocimiento aritmético en el nivel primario, por ejemplo, ¿no? Y a veces eso suele pasar, o por lo menos ha habido una concepción de ese tipo, ¿no? A veces pensamos que en primaria todo es aritmética y ya en la secundaria todo es el álgebra y otros dominios más, ¿no? Y claro, y a veces se ve como una brecha y una ruptura, y claro, cuando el estudiante llega a secundaria y se le enfrenta con actividades donde tiene que usar símbolos, no representar mediante variables tal situación matemática, claro, es ahí donde hay una complejidad, ¿no? En el desarrollo incluso de su enseñanza y aprendizaje, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista más pedagógico, ¿no? Y claro, y no nos podemos, y quizá no nos hemos mirado a fijar en que no es del todo en esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque es válido, como ya lo mencioné anteriormente, que sí es necesario desarrollar ese razonamiento algebraico con los estudiantes de las primeras edades. Y claro, y conforme vamos trabajando los diversos campos temáticos, hay campos temáticos que justamente nos permiten dicho desarrollo del razonamiento en los estudiantes, ¿no? Y claro, y ante esto, ¿qué surge luego? ¿No? Dificultades que muestran los estudiantes en el paso de la aritmética al álgebra, ¿no? Por ejemplo, en nivel secundario, ¿no? Entonces, en vista de esa problemática, ¿no? Es que justamente abordamos ahora el recordar, ¿no? Esas propuestas de decir, oye, existe ahora un modelo, ¿no? Que nos permite visualizar mejor en que el estudiante es capaz de desarrollar un razonamiento de esta manera evolutiva, ¿no? Y claro, y es por eso que desde los primeros años escolares, donde se resalte la búsqueda de modelos didácticos, pues motiven esa interrelación entre el estudiante y no solo el estudiante, sino también en conjunto con el docente, ¿no? Y así ya desde nuestro enfoque, digamos, por competencia que tenemos aquí en nuestro sistema educativo, dentro de la enseñanza de la matemática, pues la competencia específica de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, también nos muestra todo un desarrollo de capacidades, ¿no? Que nos induce, ¿no? Para poder trabajar ya con el estudiante, no ahora, ¿no? Sino que es un modo de recordar o de refrescar, ¿no? Cuáles son esas capacidades, ¿no? El que pueda traducir datos y condiciones a expresiones algebraicas, el que pueda comunicar su comprensión sobre esas diversas relaciones algebraicas, el tipo de estrategia y procedimiento que usa, ¿no? Y además esas reglas generales a las que él va a tener que llegar cuando desarrolle una actividad o alguna ley de formación que puede establecer, ¿de acuerdo? Y claro, ¿y cuál es ese modelo para el desarrollo del razonamiento algebraico elemental, que ahora en adelante le vamos a llamar RAI, ¿no? Así se le conoce al menos desde Leos, ¿no? Razonamiento algebraico elemental. Ese modelo justamente va desde la ausencia de un razonamiento algebraico,
hacia niveles consolidados de razonamiento algebraico, ¿no? Y claro, ese nivel, como dice ahí en la filmina, se asignará no a la tarea en sí misma, sino a la actividad matemática que se realiza. Es decir, y es aquí un punto también clave, ¿no? Lo que antes ya venía manifestando, ¿no? Y que siempre también nosotros nos tiene que llevar a un proceso reflexivo en el decir, cuando un estudiante desarrolla una práctica algebraica, como decía en el esquema anterior, donde moviliza sus procedimientos, donde moviliza pues las diversas propiedades que maneja, el tipo de lenguaje, todo eso, ¿no? A veces podemos tender a dejarlo de lado y centrarnos solamente en una respuesta, por ejemplo, ¿no? Y lo que nos viene a decir el RAE es decir, oye, mira, hay una actividad matemática y hay que poderla, ¿no?, regir bajo unos indicadores de decir si mi estudiante ha alcanzado un cierto nivel de razonamiento, ¿no? O si aún se encuentra en un razonamiento algebraico incipiente. ¿Por qué? Porque no pasa de las operaciones básicas, tal vez, o teme o cambiar de campos numéricos, que esa es una realidad muy palpable en las enseñanzas dentro de aula. El estudiante, por ejemplo, le cuesta salir de un campo numérico del conjunto de los naturales a, por ejemplo, a un conjunto numérico de los racionales positivos, por ejemplo, ¿no? Le cuesta y en el proceso se va viendo. Claro, y ese ver que le cuesta, también incluso hay literatura que te explica el por qué, ¿no? Y claro, y a veces podemos tener ese modelo dominante ahí muy presente y que no nos hemos detenido aún a visualizar, oye, ¿no? A ver, analicemos la actividad matemática más que el revisar el si es correcto o no, ¿no? Dependiendo, ¿no?, de esa tarea, es que podemos clasificar si el estudiante se encuentra pues en un nivel 1 o un nivel 2 o un nivel 3, dependiendo, ¿no?, de cómo ha ido planteando también las respuestas y obviamente en función del tipo de pregunta que uno le va planteando o cómo es que va cambiando también uno como docente la situación didáctica, ¿no?, de modo tal que le permita al estudiante ir cambiando, por ejemplo, de campo numérico, ¿no?, o de estrategia, ¿no? Si antes lo hacía lápiz y papel, pues ahora tendrá que aplicar una hoja de Excel, por ejemplo, de cálculo para resolverlo, ¿no? Y claro, y esos niveles de razonamiento algebraico elemental se enuncian, ¿no? Tenemos el nivel 0, el nivel 1, nivel 2 y el nivel 3, ¿no? Que esto lo vamos a enfatizar un poquito más cuando ya entremos a las actividades propias, ¿no? Concretamente cuando trabajemos con las tablas de proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo, en un nivel 0 se refiere que una actividad matemática o una práctica algebraica que uno pueda plantearle al estudiante, ¿no?, lo puede operar simplemente con alguna aritmética, algunas operaciones aritméticas, o puede usar un lenguaje netamente natural, ¿no? Es decir, no se ve más allá, ¿no? Simplemente el estudiante lo ha resuelto de una determinada manera, ¿no? Muy básica tal vez. En un nivel 1 es cuando el estudiante ya logra identificar ciertas propiedades generales, ¿no? Ya puede establecer ciertas equivalencias, ¿no? Ya tiene ese primer encuentro, ¿no?, con un aspecto de generalidad, aunque no del todo, ¿no?, pero sí hay una parte, ¿no? El nivel 2, ¿no?, cuando ya empieza una representación, por ejemplo, de una expresión a una ecuación, ¿no? Ya hay una generalidad un poco más focal, ¿no? El estudiante puede manifestar, si sucede para esto, entonces también tiene que suceder para lo otro, ¿no? Y empieza a tener ese tipo de representación alfanumérica, ¿no? Es el famoso, el modelo dialógico colaborativo, ¿no? Como se muestra en el esquema, ¿no? Se encuentra el docente, que es el experto, ¿no? El docente conoce las dinámicas, conoce las estrategias, conoce, incluso se puede anticipar a las posibles respuestas que van a dar los estudiantes y que muchas veces son respuestas no esperadas por los estudiantes, ¿no? Ese es otro dato bien interesante, ¿no? Cuando el docente plantea una posible respuesta de lo que darían sus estudiantes cuando se enfrentan a una tarea como estas, a veces los estudiantes trabajan otras estrategias y sus respuestas son diversas, ¿no? Claro, ¿cómo trabajar eso, por ejemplo, ¿no?, con el estudiante que es el observador,
no meramente observador, es el que participa, ¿no? Frente a un contenido, a un campo temático específico. Y se entra, digamos, en conjunto con la parte cognitiva, ¿no? La parte interaccional, incluso la parte afectiva, ¿no? Ese trabajo colaborativo, por ejemplo, el docente, de qué manera puede intervenir, ¿no? Porque los estudiantes son así, cuando hay trabajos, y seguramente lo vivenciamos en nuestras aulas, quieren que les demos las respuestas prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el papel del docente frente a una actividad matemática como esta, por ejemplo? ¿Le va a inducir a la respuesta? ¿Le va a tener que decir qué estrategia es la mejor? Entonces, eso es lo que implica este modelo en el que se tienen que trabajar el docente, el estudiante y el campo temático en juego, ¿no? Que es muy interesante para ver toda esa propuesta de trabajo, de toda esa tarea matemática que surge cuando se plantea a los estudiantes. Y entonces, en nuestro caso, ¿no? Para ya entrar a la actividad misma de las tablas de proporcionalidad, hemos incluido estos indicadores RAE de una investigación que se hizo en el 2023, justamente para poder ver esa movilización del tipo de lenguaje, de los conceptos, de los procedimientos, de las propiedades o del tipo de argumento que usa el estudiante y el tipo de nivel en el que pasa un estudiante, si es un nivel RAE de 0 a 1, de 1 a 2 o de 2 a 3, ¿no? Y podemos ver cómo es que el cuadrito, por ejemplo, me va indicando, ¿no? De acuerdo a la actividad matemática que realiza el estudiante, ¿no? Si hace uso, pues, de flechas o de un lenguaje natural, ¿no? O si realiza una progresión meramente aritmética, si hace uso de una propiedad de multiplicidad o divisibilidad. Todos estos indicadores son pie o me dan pie de pensar en qué nivel se encuentran mis estudiantes. ¿Y qué variables didácticas voy a considerar o voy a tomar en cuenta al momento que plantee yo mi situación didáctica? Por ejemplo, una de ellas va a ser la relación de multiplicidad, ¿no? El procedimiento del cálculo, si va a ser de cálculos que impliquen operaciones tan sencillas o que quizá se empleen operaciones mucho más complejas. Si las tablas que le voy a presentar son tablas completas y de manera ordenada o no, qué relación existen entre esos valores, ¿no? de las tablas de proporcionalidad, en qué campo numérico se mueven, si solamente van a estar en los naturales o también hay un cambio de campo numérico a los racionales positivos. Otra variable que hemos considerado para trabajar nuestra actividad es ver que las tablas también pueden ser dinámicas, es decir, haciendo uso en este caso, de un recurso que es el software, la hoja de cálculo de Excel. Y vamos a dejar una columna en blanco en esas tablas para ver cómo es que los estudiantes lo puedan utilizar. Y esto es bien interesante porque los estudiantes trabajan aquí estas columnas en blanco muchas veces con valores que son para ellos como su unidad, ¿no? Lo vamos a ver a continuación, pero que sepan que estas variables didácticas son las que se van a ir movilizando también, ¿no? Para ir viendo cómo es que a partir de una situación específica, didáctica específica, se le va cambiando, ¿no? Las variables didácticas de modo tal que al estudiante le enfrente a una nueva situación y eso, gracias a estos indicadores, me permitan ver qué tipo de lenguaje usó, qué tipo de conceptos también, procedimientos o propiedades o argumentos se han tomado en cuenta por parte de los estudiantes. Estas son las 4 tareas, ¿no? Es una misma situación didáctica, ¿no? Solo que va a ir cambiando. Ahorita, a continuación, vamos a presentar una por una. Si nos damos cuenta, la situación didáctica es en el marco de las pinturas, de los matizados, ¿no? En las 4 se repite el mismo contexto, digamos, ¿no? Pero claro, ya cuando entramos a la primera actividad, por ejemplo, ahí la tenemos, ¿no? Y claro, nos habla ahí, ¿no? El problema específico, que la mamá de Juan tiene una ferretería en la cual se realizan matizados de pintura, ¿no? Y le hacen unos pedidos, ¿no? De 15 litros de tono azul, de modo tal que según los cálculos que hace la mamá de Juan resulta de mezclar 12 litros de pintura azul con 3 litros de pintura blanca. Y ahora viene una pregunta, ¿no?
¿cómo debería ser mi mamá si otro cliente le pide otras cantidades de pintura, pero de la misma tonalidad de azul? ¿No? Son tablas de proporcionalidad directa, ¿no? Sí, Y claro, decía que se vemos había aquí caído la clave. que las variables La clave del PIN. didácticas no puede ser No, no sé, doble no, mitad, no. ¿no? El estudiante Como que puede se cayó la asociarse a conexión con el este Facebook. concepto, puede hacerlo Pero mentalmente, seguí ¿no? el Zoom. Completarlo O sea, no era mentalmente. mi internet. Hay un valor mínimo y un máximo, ¿no? No, porque Como vemos aquí, la tabla se muestra de manera creciente en cuanto a valores de esta primera variable o magnitud en cuanto a los litros de pintura blanca. Vemos aquí que la razón externa es un valor entero, ¿no? Si yo establezco la relación 12 y 3, obtengo un valor entero. El campo numérico es el campo de los números naturales. El estudiante en principio lo puede trabajar con lápiz y papel y no hay ninguna columna en blanco, ¿no? Es decir, no hay casilleros en blanco aparte, además de los que están ahí. Esa es la tabla que muchas veces se nos presenta en las diversas actividades que puede ser en los libros de texto o en algunas otras actividades, ¿no? Pero esa es la clásica tabla de proporcionalidad, que en principio no está mal, ojo, no estoy queriendo decir que esas actividades no son propicias, no, al contrario, nos permiten luego que nosotros como docentes podamos cambiar de estrategias o cambiar de preguntas o de datos de modo tal que permita al estudiante enfrentarlo a situaciones nuevas. ¿No? Y aquí, por ejemplo, en esta investigación que se hizo, porque esta investigación se trabajó en una institución educativa, los estudiantes, en principio el docente, perdón, siempre prevé cuál van a ser el tipo de respuestas que van a dar los estudiantes. Es importante también como parte de nuestra labor, siempre tenemos que anticiparnos a qué tipo de respuestas nos podrían dar nuestros estudiantes, ¿no? Y por ejemplo, una de las posibles respuestas que se planteó el investigador fue esta, ¿no? Que es posible que el estudiante complete las tablas usando un orden de tipo aditivo, ¿no? Ir sumando, ¿no? En la variable de arriba los valores de 3 en 3 y en la parte de la variable de abajo, en los litros de pintura azul, también, ¿no? Y miren qué tipo de estrategia puede usar el estudiante. Él suma sin más, o sea, no es que hay un razonamiento ahí detrás en el que el estudiante diga, a ver, ¿por qué voy a sumar? Él puede asociarlo a eso, ¿no? Porque arriba además le da el primer valor que es 3, 6, 9, no 12, 15, entonces él va a decir, no, esto va de 3 en 3 hasta llegar a 30, ¿no? Hay otro estudiante que puede aplicar, ¿no? Un orden multiplicativo, ¿no? U otro estudiante, una solución también esperada es que aplique la razón 1, 4, ¿no? Al completar dicha tabla de proporcionalidad. Entonces, estas son las posibles soluciones que el estudiante ha concebido, que el docente ha concebido que los estudiantes pueden manifestar. Entonces, cuando esto se llevó a aula, ¿no? Cuando se llevó a aula surgieron datos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahí se muestran soluciones de 2 estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y esta primera solución corresponde con la que el docente se planteó en un primer momento, ¿no? Espera la solución haciendo o aplicando un orden de tipo aditivo, y tal cual lo hizo el estudiante. Usa un tipo de lenguaje, mira, hace uso de las flechitas, incluso hasta en esos detalles, ¿no? Que a veces para nosotros puede pasar muy desapercibido, pero también la flechita, como parte de la estrategia del estudiante, ya también me da un tipo de lenguaje. Me induce a que el estudiante está usando un tipo de lenguaje. Darme cuenta de las diversas operaciones que utiliza y un lenguaje natural que él explica de cómo es que ha obtenido esos valores, ¿no? Acá tenemos otro estudiante, por ejemplo, en la segunda imagen, que hace también progresión de tipo aritmética, pero que en la primera variable, él, si nos damos cuenta, suma de 3 en 3, y en la segunda variable suma de 12 en 12, ¿no? Entonces también, por ejemplo, ¿no? Y claro, y en la primera actividad, cuando ya se hace, digamos, ya la parte de corroborar, ¿no? Si la actividad se ha hecho o se ha completado correctamente, es también mirar en que el estudiante a veces solamente se deja llevar por ese modelo de tipo aditivo, ¿no? Sin ir o sin razonarlo por qué suma, ¿no? Inclusive se le puede hacer esa pregunta, ¿no? O sea, corresponde que es proporcional, ¿no? Si para 3 litros de pintura blanca le corresponden 2, entonces para 30 le corresponderán 39, ¿no?
o simplemente es el operar por el operar, ¿no? O sea, esos son también tipo de cuestiones que nos podemos hacer al estudiante de modo tal que pueda también hacer reflexión de lo que está haciendo. Vamos con la tarea 2. Miren, la tarea 1 es la tabla, como les dije, ¿no? Tal cual. Y vamos ahora con esta tarea 2. Y aquí en esta tarea 2, que es el mismo contexto, ojo, de las pinturas, de la mezcla de pinturas, ¿no? Aquí ya hay unos cambios en la variable. Por ejemplo, la razón externa es un valor racional positivo, ¿no? Ahora es 14, ¿no? Es a 6. Es verdad, se sigue, lo pueden trabajar con lápiz y papel. Ahora contiene una columna en blanco, ¿no? Claro, cuando esto se llevó a aula, el estudiante te puede cuestionar, profesor, aquí sobran unos casilleros, ¿qué hago? ¿Los borro? No, están puestas ahí con una intención, ¿no? Y también es verdad que se precisan de cálculos escritos. Ahora, podemos darnos cuenta que en esta primera parte de la actividad o de los valores de la primera variable no aparecen de manera ordenada, ¿no? Primero aparece el 6, luego el 15, 21 y luego baja 9, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo el estudiante, como antes explicaba acá, estaba asociando a un patrón aditivo hasta llegar al 30, ahora él buscará acá hacer alguna maniobra de modo tal que le permita llegar a esos valores, ¿no? Que pasó inclusive, ¿no? Vemos que la primera variable es un múltiplo de 3, ¿no? La idea es que el estudiante logra reconocer eso. A ver, vamos a ver nuestras posibles soluciones, ¿no? Como docentes podemos pensar, a ver, el estudiante puede ser que sume del 6 para el 15, 9, del 15 para el 21, 6, y para llegar a 9 puede que reste 12, ¿no? Y en la parte de abajo de la variable, los litros de pintura azul, puede que repita lo mismo a las operaciones de arriba, abajo, ¿no? Y sin más, ¿no? Otro estudiante puede usar estos casilleros en blanco, reduciendo la unidad, inclusive estableciendo una regla de 3, ¿no? Para hallar y a completar los demás valores. O establecer la razón 3,7, ¿no? Vamos a ver, miren, lo interesante que resultó cuando los estudiantes se enfrentaron a esta segunda actividad, ¿no? Por ejemplo, un estudiante usó la razón 3,7. Por ejemplo, logró llegar aquí, ¿no? Mediante estas operaciones auxiliares. Estableció unas equivalencias, por ejemplo, para poder completar, ¿no? Acá un estudiante, por ejemplo, no colocó la relación 3,7, sino la multiplicidad, ¿no? De 3,7, ¿no? Aquí lo estableció como 18,42, por ejemplo, ¿no? Y los valores de cada casillero, pues, corresponden, ¿no? En la conformidad, ¿de acuerdo? Hay un lenguaje también tipo numérico, natural, ¿no? Y de esa manera vemos que al cambio de esas variables didácticas, pues sí permite que el estudiante pues vaya avanzando también a alcanzar un tipo de razonamiento algebraico determinado, ¿no? Luego la tarea 3, ahora se les presenta el mismo, digamos, contexto de las pinturas, pero ahora le presentan esta tabla, ¿no? Que puede un inicio dar el estudiante tener la noción de que va de uno en uno, pero vamos, llega al 11 y luego hay un salto al valor 275. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de variables se han considerado? Por ejemplo, que los valores presentes en la tabla no responden a una multiplicidad de un número, ¿no? Es decir, de 4 para llegar a 5 no multiplico por ningún número, ni para 6, y se precisan de cálculos escritos. Y aquí, por ejemplo, dentro de la estrategia, como parte de la actividad, era que los estudiantes puedan usar, por ejemplo, una calculadora simple, ¿no? Porque claro, ya hay un poquito de valores, hay un valor máximo aquí, ¿no? Y que quizá lápiz y papel pueda dificultarles hacerlo de manera directa, ¿no? Y es por eso que se les permitió el usar calculadora. El campo numérico ya sigue, ¿no? De los racionales positivos y se mantiene esta columna en blanco, por ejemplo. La tabla ya no es exhaustiva, es decir, ya no se presenta de manera ordenada, ¿no? Y de modo tal que el estudiante pueda hallar la generalidad o el patrón, por decirlo así, ¿no? Entonces vamos a ver qué posibles respuestas esperaba el docente. El docente esperaba esto, ¿no? Que pueda trabajar esta columna en blanco, reduciéndolo a su unidad, ¿no? O trabajando una equivalencia y estableciendo una regla de 3 simple como estrategia y llegar a un valor aproximado.
Ojo, usando la calculadora. Pero también es importante mencionar que en esta actividad 3, ya el estudiante, además del uso de la calculadora, ya también se le incentivó a que use la hoja de cálculo, por ejemplo, ¿no? Y claro, y en la hoja de cálculo, aquí, por ejemplo, el docente, ¿no? Estableció unas operaciones básicas de modo tal que pueda completar estos valores, ¿no? Eso es, el docente lo hace, ¿no? Es decir, el docente espera que sus estudiantes puedan establecer este tipo de solución. Incluso si nos damos cuenta en este gráfico de la parte inferior, ya empiezan a sonar ahí unas celdas, ¿no? Que se forman, empiezan a dar ahí como los primeros usos de una variable, introducción de una variable, ¿no? Por ejemplo, D1, asterisco F2, slice F1, por ejemplo, ¿no? Estos ya me pueden dar una noción de una variable inicial, ¿no? Y claro, ¿cuáles fueron los resultados por parte de los estudiantes? Por ejemplo, aquí tenemos un estudiante, estableció su tabla de proporcionalidad de esta manera. Pero aquí fue algo bien interesante. Claro, hay alguien quizá, pues sí, claro, dirá, no, los errores no son, los valores no son correctos, perfecto. Pero fíjense el tipo de estrategia que usa el estudiante. Por ejemplo, de 4 para llegar a 8 lo multiplica por 2. Dice 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, 6 por 2, 12, 7 por 2, 4. Entonces, si nos damos cuenta, él multiplica cada valor de arriba por 2, ¿no? Y aquí a él ya le da una noción de generalidad, aunque no es la generalidad esperada, digamos, ¿no? De tipo global, donde uno ya generaliza constantemente decir, bueno, este es el patrón, ¿no? Pero él ya asocia, aquí hay una generalidad que se llama una generalidad o una generalización de tipo local, por ejemplo, ¿no? Y claro, y lo más extraño es aquí, ¿no? Como no encuentra que 275 por 2 me dé 24, él aumenta otro valor, 276 por 2, que me dé 552, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa es la forma de trabajo de este estudiante, pero aquí ya podemos observar que hay una generalidad, una generalización. Repito, es una generalización más de tipo local. En la otra solución del otro estudiante, por ejemplo, sigue trabajando con por ejemplo, razón, ¿no? 3.7, establece también una estrategia de trabajar de regla de 3 simple y puede obtener sus valores correspondientes. Si nos damos cuenta en la primera tabla, los valores que el estudiante aún sigue buscando son valores enteros. Este estudiante, por ejemplo, se le pudo analizar que en el desarrollo de todas las actividades buscaba valores enteros, incluso cuando expuso, ¿no? En cambio, en la segunda solución ya el estudiante coloca sin miedo alguno, pues valores que le dan en decimal, ¿no? Incluso aproxima también, ¿no? Entonces, vemos que hay modelos muy dominantes que también el estudiante los tiene ahí preconcebidos, ¿no? Porque a veces podemos generar nosotros actividades que no vayan más allá de, ¿no? Luego, en la hoja de cálculo, por ejemplo, cuando ellos se enfrentaron al Excel, surgió algo también bien interesante, ¿no? Ellos usaron la hoja de cálculo, por ejemplo, ya estableciendo la introducción de unas primeras variables. Ya usaban el número de celda, ¿no? Por el tipo de columna, o habían algunos estudiantes que ya tenían un manejo un poco del Excel y establecían aquí ya la constante, ¿no? O trabajaban como la última imagen donde vemos que el estudiante, al establecer el nombre de las celdas, se da cuenta, ¿no? Que hay una relación específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? F de 3, ¿no? O F3 sobre F2, F3 sobre F2, F3 sobre F2, ¿no? Es decir, ya se da cuenta y él solo multiplica, en este caso, por el casillero correspondiente para ya completar la tabla específicamente, ¿no? Eso, por ejemplo, es parte también de poder observar que el estudiante ya está usando un tipo de variable específico, ¿no? Ojo, estoy hablando aquí dentro del ámbito de las tablas de proporcionalidad, ¿no? Y que incluso la literatura también demuestra, ¿no? Que cuando el estudiante ya es capaz de usar una celdilla, ¿no? Ya está introduciendo ahí una variable, en términos de esas nomenclaturas en cómo aparece. Y la tarea 4, ¿no? La tarea 4 sigue en el mismo contexto de los matices de pintura, y aquí podemos observar, por ejemplo, que ya
se le presenta al estudiante una tabla de proporcionalidad con diversos valores, ¿no? Valores muy pequeños, valores muy grandes, incluso aquí ya hay un casillero solamente en blanco, y aquí sí el estudiante tiene que trabajarlo sí o sí usando ya la calculadora de la hoja de Excel, por ejemplo, ¿no? O ya no utiliza la calculadora de mano, la simple, ¿no? Ya usa la hoja de Excel y puede hacer ahí sus cálculos. La tabla ya no es ordenada como las veíamos en la tarea 1, ¿no? Aquí ya se hace uso de una tabla dinámica. Es decir, cuando hablamos de tablas dinámicas, y es porque ya hacemos uso en este caso del Excel, ¿no? Donde el estudiante ya se da cuenta que hay valores que son fijos y que yo solamente al ponerle asterisco y, es decir, multiplicarlo por una celda ya me dan los valores correspondientes, ¿no? Entonces, estas son algunas de las posibles soluciones que pensó el docente que sus estudiantes podían resolver, ¿no? Es decir, introduciendo algunas, ¿no?, variables con el nombre de las celdas y poder completar los valores correspondientes, ¿no? Y, por ejemplo, se obtuvo respuestas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que hicieron cálculos, ¿no?, para hallar la razón, multiplicaban por un valor específico y podían completar el resto de los casilleros de la tabla de proporcionalidad, ¿no? O hay estudiantes, por ejemplo, que ya simplemente utilizaban el arrastre, ¿no?, mediante esta simbología y completaban el resto de los valores de la tabla de proporcionalidad, ¿no? O lo que está de azul, ¿no? Ya el estudiante lo mantenía como valor fijo, que simplemente multiplicaba por el otro valor de la celda y eso también le permitía completar su tabla sin ningún problema. Entonces, cuando se hizo este estudio, fue bien interesante porque desde una tarea 1, digamos, desde una tabla básica, hasta este tipo de tareas mucho más complejas, donde ya el estudiante hace un uso de una hoja de cálculo de Excel, se puede observar que hay un desarrollo de ese razonamiento algebraico, efectivamente, y ahí podemos irlo ubicando, ¿no? Porque hace un uso de un tipo de lenguaje específico, ¿no? Ya no usa un patrón de tipo aritmético, sino ya ahora usa una progresión geométrica, ya no trabaja dentro de un campo numérico solamente natural, sino que ahora hay un campo de los racionales positivos, ¿no? Es decir, y hay una dinámica, y de esa manera es como se va modelizando justamente estas tablas de proporcionalidad. Y claro, y la literatura va sosteniendo de estas investigaciones que sí es posible que al trabajar con hojas de cálculo y con esas tablas dinámicas, ¿no?, donde el estudiante ingresa valores y eso, las celdas siempre tienden a hacer esa introducción de las primeras variables. Ojo que aquí no está usando X, no está usando Y, ¿no? Está usando el valor de las celdas, ¿no?, que aparecen ya como nombres específicos, B11, D2, E2, ¿no?, donde el estudiante ya tiene esa noción, ¿no? Y claro, y estos fueron, por ejemplo, por poner un ejemplo específico, por ejemplo, un estudiante, ¿no?, B3, ¿no?, que tuvo una categorización, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, cómo al resolver cada una de las tareas ha ido evolucionando en su razonamiento algebraico elemental. Desde algo muy, digamos, muy básico, desde un nivel más incipiente a un nivel más desarrollado, por ejemplo, ¿no?, de razonamiento algebraico. Esto se trabajó con algunos estudiantes de sexto de primaria, ¿no?, en una institución educativa, y se pudo ver justamente lo que ya en un inicio se sospechaba como parte de la hipótesis, ¿no?, que a través usando la hoja de cálculo, ¿no?, trabajando con tablas de proporcionalidad, es decir, de trabajar con lápiz y papel hasta el uso de la hoja de cálculo, puede permitir que el estudiante evolucione en su razonamiento algebraico elemental. Y claro, y ya para ir un poco dando digamos, el análisis que luego se hizo, ¿no?, justamente que el lenguaje natural siempre es el punto de partida para este tipo de actividades. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen también los investigadores mucho antes, ¿no?, Burgos, Godino, que son, digamos, iniciadores, muchos de ellos, pues, en este tipo de prácticas algebraicas, ¿no? Hemos visto los tipos de progresiones, ¿no?, desde los de tipo aritmético, ¿no?,
¿Por qué he puesto aquí tipo aritmético? Porque es el modelo aditivo que más se emplea y que más se ha visto que aparece en los libros de texto, por ejemplo, ¿no? Y hay investigaciones, por ejemplo, Menacho 2020 es una investigación que se hizo en Perú, un estudio epistemológico sobre proporcionalidad, y ahí, por ejemplo, este investigador pudo determinar ese modelo aditivo que está inmerso en las actividades de proporcionalidad, y concretamente con las tablas de proporcionalidad, ¿no? Ahora, la relación entre los valores, ¿no? O la reducción a la unidad en una tabla de proporcionalidad permite que los estudiantes establezcan relaciones en estas cantidades, realicen sus diversos cálculos. Por ejemplo, esta investigación australiana, ¿no? Desde el 2008 ya manifestaba que los estudiantes presentan mayor dificultad en la solución de una tabla de proporcionalidad, por ejemplo, cuando le dan los valores de manera desordenada, es decir, no necesariamente crecientes, sino valores diversos, ¿no? Puede ser un menor, mayor, menor, mayor, es decir, ahí los estudiantes sí presentaban dificultades y es lo que se correlacionó luego con nuestra investigación en las tareas que se hizo con los estudiantes, ¿no? Y las tablas dinámicas, es bien importante enfatizar que no se trata de una mera transcripción de datos, porque eso también pasó en algún momento. Hay estudiantes que solo transcribían lo que hacían en hoja y papel en el Excel, ¿no? Entonces, ¿qué razón tiene eso? ¿Eso tiene algún sentido? Mejor no se usa, ¿no? Pero claro, hay que motivar en ese aspecto de mejorar esa práctica o esa tarea matemática, ¿no? Y, por ejemplo, hasta llegar a que el estudiante pueda ser capaz de establecer una constante proporcionalidad con valores fijos como estos, ¿no? Y pueda reconocer regularidades, relación entre los valores, ¿no? Y claro, y con el uso de la hoja de cálculo, ¿no? Ya corresponde a una noción de variable de álgebra, lo que les decía antes, ¿no? Lo que menciona, por ejemplo, Michel Artic. Y el último punto es sobre el contexto del problema. Muchas veces los problemas, incluso en las filminas anteriores, de estos que nos mostraban en algunos libros de texto, muchas veces los contextos nos presentan los valores de manera discreta, ¿no? Es decir, dentro de un campo numérico de los números naturales y no sale de ahí, ¿no? Sin embargo, es importante manifestar que también se puede manifestar esos contextos con valores continuos, es decir, donde haya cambios de campos numéricos. Y ahí, por ejemplo, uno de ellos es Tornaire y Pulos, mira desde el 85, ¿no? O sea que ya hay evidencia científica de ello, ¿no? Pero que ahora, cuando se ha hecho este análisis, ¿no? De esta investigación, podemos ver que aún existe ese modelo dominante y que, por lo tanto, a nosotros como docentes nos tiene que llevar también a una reflexión, ¿de acuerdo? Y bueno, parte de esas conclusiones, ¿no? Que al considerar los elementos en las tablas de proporcionalidad, ha permitido que los estudiantes puedan plantear diversas estrategias de solución y han sido interesantísimas porque han movilizado diversos objetos primarios, es decir, sus procedimientos, el tipo de lenguaje, los conceptos, las propiedades, ¿no? Etcétera. Y al analizar estas respuestas en función de unos instrumentos, ¿no? Se puede observar la movilización de esos objetos primarios y de esa manera enfatizar también en que se va alcanzando esos niveles del RAE. Es importante haber contado con variables didácticas, porque si no hacíamos si no tomábamos en cuenta esas variables didácticas en esas tareas de proporcionalidad, no hubiésemos salido de ahí. Quizás nos hubiésemos quedado en la tarea 1, ¿no? Sino que al cambiar o al tomar en cuenta esas variables didácticas ha permitido que el estudiante requiera de otras estrategias de modo tal que le permitan llegar hasta el uso de la hoja de Excel, ¿no? Y la inclusión de la hoja de cálculo ha permitido que los estudiantes desarrollen prácticas matemáticas de mayor nivel de razonamiento algebraico. Y se ha puesto en evidencia justamente a esos rasgos asociados a alcanzar esos niveles del RAE, ¿no? Y en lo último, ¿no? A trabajar con tablas dinámicas, ¿no? Es decir, con el uso de la hoja de cálculo, ha contribuido a que el estudiante pueda trabajar con, digamos, la fijación de celdas, definir operaciones, ¿no? Y esas celdas cumplen el papel también de una variable y que puedes también establecer una razón externa o simplemente usar la herramienta de arrastre que le permita hallar esa constante de proporcionalidad. Y eso es bien interesante, lo que se ha visto en esta investigación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, quedan cuestiones abiertas, ¿no? Donde habría que generar
una gestión adecuada, ¿no?, de variables didácticas, donde se pueda generar nuevas situaciones y que pueda permitir incluso en el estudiante que pueda resolver prácticas algebraicas que le demanden desarrollar esos niveles de razonamiento algebraico, ¿no? Y que la hoja de cálculo también pueda ser propicia para generar otras actividades para el desarrollo mismo de este RAE específicamente, ¿no? Y aquí tenemos algunas referencias propias de la investigación, ¿no?, que nos han servido como base para poderlo evidenciar, ¿no? Bueno, y eso ha sido la presentación de hoy, profesora Ruth y estimados participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Segundo. Muchísimas gracias porque nos has permitido el día de hoy contextualizar lo que vendría a ser las tablas de proporcionalidad, pero sobre todo desde las estrategias como docentes y sobre todo partir de un nivel 1 o un nivel 3, como tú lo has mencionado. Ahora, a continuación, Segundo, después de felicitarte y de repente aclararnos que es parte de una investigación dentro del contexto que he entendido y se ha entendido de esa manera, de repente hacerte las siguientes preguntas que se ha podido rescatar del Facebook y de la plataforma Zoom. Ahora, tenemos que agradecer a los docentes que se han conectado el día de hoy de Costa Rica, de Guatemala, de Argentina y de México y que también nos han facilitado sus preguntas. ¿Estamos listos, Segundo? Sí, profesora Ruth, adelante. Muy bien. La primera pregunta, todas son muy interesantes, menciona lo siguiente. Si bien es cierto, el término álgebra es muy, se puede decir, está dentro de un contexto bastante marcado, decir, uy, le enseño álgebra, es necesario decirlo, mencionarlo al momento de tenerlo en práctica pedagógica. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Se estaría modelizando sin necesidad de decir que estamos estudiando álgebra. Perfecto, profesora Ruth. Gracias por la pregunta del participante. Sí, a veces, en realidad, quizá por convención, muchas instituciones, digamos, pueden aplicar ¿no?, el dominio matemático del álgebra para una enseñanza muy específica, ¿no? Y es más, a veces hay campos temáticos muy específicos que son tomados como propios de álgebra, ¿no? Sin embargo, por un lado, no nos podemos centrar en decir que cuando yo aborde otros campos temáticos, incluso geométricos, no pueda yo decir que no esté aplicando álgebra, ¿no? O no esté desarrollando el álgebra, sino que el álgebra, como dije un inicio, digamos, es el corazón de las matemáticas, ¿no? Porque así lo evidencia también la literatura, dentro incluso del ámbito de la didáctica misma, ¿no?, del álgebra. Y claro, eso permite que yo pueda desarrollar diversas actividades o prácticas, ¿no? Y que no necesariamente tenga que mencionar hoy vamos a trabajar álgebra y concretamente esto, ¿no? Sino que, vamos, dependiendo de la institución también cómo lo asuma, pero a lo que yo voy es que el álgebra no es aparte, o sea, no es un dominio aparte en el que, porque ese modelo es lo que ha venido predominando, incluso se ha convertido como en la problemática, ¿no? Entonces, incluso se pensaba, ¿no?, que toda la primaria tenía que aprender muy bien la parte aritmética, de modo tal que cuando llega a la secundaria, ahora sí, empezamos con álgebra, ¿no? O sea, era una cuestión muy, muy marcada. Y a eso es lo que los investigadores como Burgo o Dino vienen a decir, oye, aquí no se pretende hacer la matemática de esa forma, ¿no? Sino que hay que propiciarla, es por eso que existen estas comunidades de investigación, como el Early Algebra, por ejemplo, ya propicia que se puede enseñar el álgebra como tal a partir de situaciones específicas desde los primeros grados, ¿no? Es decir, el álgebra está inmerso, ¿no?, en la actividad matemática, o sea, no hay que mirarlo necesariamente como un dominio aparte, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿y en esta investigación ha dejado evidencia de repente de algún video, de un material que nos pueda servir como Claro, docentes? claro. Sí, efectivamente. Voy a dejar de compartir por un momento y voy a enviarles la investigación que justamente ha salido hace poco de una revista en torno a lo que les acabo de explicar.
A ver, justamente aquí le voy a pasar el DOI para que lo puedan descargar. Vamos a ver si se puede. Ahí les acabo de enviar la referencia, ¿no? Profesora Ruth, me confirma si aparece. A ver. Ah, ¿lo he enviado por el chat, profesor? Sí, por el chat de Zoom, por favor. Y luego también, si alguien quiere ver incluso la investigación más completa que se ha hecho, aparece en el repositorio de la PUC, de Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se hizo justamente la tesis sobre la evolución de los niveles del RAE a través de las tablas de proporcionalidad, ¿no? Es una investigación muy reciente, ¿no? Que eso va a permitir ampliar un poquito más quizá la explicación dada el día de hoy, ¿no? Excelente. Eso es parte de las preguntas en contexto donde mencionan cómo aterrizo esta teoría, cómo saco los resultados, de repente si quiero replicar la experiencia, qué estrategias específicamente tengo que resaltar. Y por ejemplo, la última pregunta, bueno, no la última, sino dentro de las preguntas que tienen en el Facebook, dice, ¿cuáles son los beneficios de utilizar la tabla de proporcionalidad para desarrollar razonamiento algebraico elemental en estudiantes de primaria y secundaria? ¿Qué beneficios con esta investigación? ¿Qué exactamente de manera personal o dentro del perfil pedagógico se pudo alcanzar? Sí, interesante la pregunta. En realidad podemos mirarlo de diferentes aristas, ¿no? Una de ellas desde el punto de vista pedagógico porque lleva también un poco a la reflexión docente, ¿no? Y decir, siempre he trabajado este campo temático desde esta perspectiva, nunca he cambiado de estrategia, quizá de campo numérico o de dejarles una columna en blanco o de dejarles los valores no necesariamente ordenadamente, ¿no? Es decir, y además es muy rico todo esto porque propicia por parte de los estudiantes el que puedan establecer diversas estrategias, ¿no? De solución. Y es importante mencionar que el estudiante puede equivocarse y eso es también algo, un proceso, digamos, normal, porque también, digamos, cuando se ha tenido parte de esta experiencia, cuando se ha aplicado en aula, incluso si lo queremos ver desde el punto de vista afectivo, hubo un estudiante muy específico que tendió a la frustración, o sea, no, esto está mal, así no es, ya me eché para atrás y, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer, no? Entonces, allí también incluso el papel del docente es de decir, oye, no es que lo hayas hecho mal, sino que vamos a analizar y lo que has hecho. Esta es parte de un razonamiento, ¿no? Tú has pretendido generalizar de una manera, aunque luego con las preguntas que le puedes hacer ya le vas entrando en razón al alumno. ¿Era necesario hacer esto? ¿Consideras que es proporcional a estas cantidades con las que tú estás mencionando? ¿No? Entonces, ese tipo de preguntas y ese tipo de estrategias, y considerando el contexto también de aula, favorece y ayuda a que el estudiante desarrolle ese razonamiento algebraico, ¿no? Ese es digamos, lo interesante, ¿no? Y como dije, no necesariamente tienen que enfocarse, pues, a estas actividades de lápiz y papel, ¿no? Que no digo que sea, que esté mal, ¿no? Es correcto, pero ¿por qué no mirar un poco más allá en el uso de las tablas dinámicas, ¿no? Como por ejemplo decía las investigaciones de Gaita, Ugarte, Wilhelmi, González, en una investigación también que hicieron, donde dejaron justamente esa cuestión abierta, ¿no? Si es viable que a través de las tablas dinámicas también pueda haber un avance en ese nivel evolutivo de los niveles del RAE, ¿no? Y ya con esta investigación que se ha hecho, justamente da pie a que sí es posible, ¿no? Y además porque la literatura te respalda, ¿no? Eso sería, profesor. Muchísimas gracias, profesor Segundo, magíster Segundo. Gracias por compartir esta investigación y sobre todo darnos iniciativa a partir sobre la importancia de la estrategia y el razonamiento en matemática, analizando cada situación y cada casística, como dice usted, y no solamente partiendo de la experiencia clásica que tenemos el lápiz y el papel, sino llevarlo a otro nivel que vendría a ser la experiencia de utilizar las computadoras o todo un sistema o de repente llevarlo más allá con el uso de tecnologías donde pueda hacer simulaciones al respecto. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a invitar a todos los docentes el día de hoy. Muchísimas gracias.
Si es que vamos a compartir algún DOI, doctor, vamos a compartirlo dentro de nuestras redes sociales. Voy a compartirle la siguiente experiencia en conferencias que tenemos aquí en el ciclo por aniversario de las matemáticas, por el Día Internacional de las Matemáticas. El día de hoy llegamos a escuchar al ponente Magíster Segundo Mendoza con su interesante exposición sobre el desarrollo del pensamiento algebraico elemental a través de la modelización de las tablas de proporcionalidad. El próximo lunes 31 tendremos estrategias lúdicas para desarrollar las competencias del área de matemática con la Magíster Patricia Mendiola de Perú, para el nivel inicial, no solamente el nivel primaria y primaria alta está dentro de las expectativas, sino también tenemos al grupo de docentes del nivel inicial. Agradecemos una vez más su participación y dejamos abiertas nuestras redes sociales de Apinema para poder compartir las grabaciones de las anteriores ponencias y el día de hoy que hemos compartido en el Facebook, Twitter, tenemos en YouTube, tenemos también nuestras redes sociales, nuestra página web oficial, y tenemos también en Twitter. Y damos por concluida el día de hoy nuestra ponencia. Con últimas palabras, doctor, algo que mencionarnos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a los participantes docentes, como les menciono, no solamente de Perú, sino también del extranjero que nos visitan, y agradecemos su participación con un fuerte aplauso y cariño de parte de Apinem. Muchísimas gracias. ¿Algunas palabras, doctor, para despedirnos? Profesora Ruth. Sí, ¿Algunas palabras, doctor? sí, muchísimas gracias a los participantes. Espero que esta presentación haya ayudado también a poder seguir aportando, ¿no?, un granito más de arena a la enseñanza de las matemáticas que tenemos con nuestros estudiantes, ¿no? Siempre son un mundo por descubrir. Es muy interesante y apasionante dedicarse a este rubro de la enseñanza. Y también espero contar, los invito a que puedan participar de la siguiente conferencia, porque de esa manera también seguimos aprendiendo cada vez más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por el día de hoy. Muchísimas gracias por participar. Recording stopped.